Y hoy tenemos a una invitadísima especial, traída desde Baja California. ¿Sí lo dije? Sí, genial. De repente cambio los lugares. Pero, Mari, puedes pasar para acá. Se llama Marisol, se va a presentar ahorita. Pero, queremos por su vida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos piden que estiremos las manos hacia la persona que vamos a orar? Es algo simbólico, es algo como toda la energía dirigida hacia la persona que quieres orar. Nos concentramos un poquito más y yo te voy a pedir que dirijas tu mano a la vida de Marisol y empecemos a orar por su vida. Sabemos que Dios va a hablar a través de ella. Entonces, vamos, levanta tu manita y dirígela hacia acá, hacia Marisol, no hacia mí, hacia Marisol, ¿ok? Ya si me toca algo, pues gracias a Dios, ¿no? Pero vamos a orar por su vida. Padre, muchas gracias por este precioso tiempo. Queremos poner en tus manos a la vida de Marisol. Gracias por su vida, gracias porque tú la has traído aquí con bien. Gracias por todos los jóvenes también que nos has traído con tu cuidado. Queremos bendecir su vida, queremos interceder por ella, sabiendo que tú hablarás a través de su vida. Padre, confronta, anima, exhorta, haz lo que tengas que hacer el día de hoy, pero no nos dejes ir como llegamos. Te pedimos por cada uno de nuestros corazones, si hay algo que impida escuchar tu mensaje, si hay algo que estorbe, sé tú tomándolo, sé tú haciendo algo con eso, y para que lo que tengamos que escuchar el día de hoy sea claro, sea tan audible a nuestros oídos, que lo pongamos por obra, lo pongamos a servicio tuyo también, Señor. Seguimos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, denle un aplauso a Mari. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar, aunque ya me presentaron. Creo que ya algunos me conocen, otros no, pero bueno, mi nombre es Marisol. Como lo dijo Eliab, yo estudié en Baja California 3 años teología, y pues ahorita me encuentro aquí. Venía de vez en cuando a visitar a mi tía, pero una vez vine a la iglesia y me gustó, porque no me había congregado antes aquí en la Ciudad de México. Y pues le dije, pues ya me voy a venir, como que ya me voy a venir aquí contigo los fines de semana. Y pues ya aquí estoy. Y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes, y para mí es un placer y un privilegio cada que tengo la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Así que me gustaría que para poder iniciar hiciéramos una breve oración. Si gustan ponerse de pie o estar sentados, como ustedes lo prefieran, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, y por darnos la oportunidad de poder congregarnos nuevamente después de un año o meses, Dios, de no vernos, Señor, de no estar aquí. Y gracias, Padre, porque tú has sido fiel en este transcurso de tiempo. Te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, donde podamos escuchar tu palabra, Señor, pero sobre todo, Dios, que podamos ponerla en práctica, Dios, el llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, me gustaría que el tema de esta tarde se trata de una de las cartas del apóstol Pablo. Me imagino que ya todos conocen la carta o han oído escuchar del apóstol Pablo, así que sí, pues qué bueno, y si no, pues esta tarde vamos a escuchar un poco sobre eso. Así que para empezar me gustaría que me acompañen a la carta de Efesios, por favor. Les voy a dar unos segundos para que me la puedan encontrar. Yo también. Efesios capítulo 6, vamos a leer solamente un versículo. La carta de Efesios del capítulo 6, y vamos a leer el versículo 20. Cuando ya la encuentren, pues si me ayudan con un amén para poder dar lectura. Muy bien, la carta de Efesios capítulo 6, versículo 20. Dice de esta manera: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo
pueda hablar de Él como debo de hablar. Aquí el apóstol Pablo está empezando con el tema que nosotros vamos a tocar en la tarde de hoy, embajador. Y para poder entender un poquito de esto necesitamos saber acerca del contexto. La carta de Éfeso se escribió pues aproximadamente pues después de la muerte de Cristo, como en el 68 por ahí. La carta la escribió el apóstol Pablo, estando preso y cautivo en Roma. El motivo del apóstol Pablo con esta carta es para tratar asuntos muy importantes con la iglesia. Es decir, la carta de Efesios trataba temas muy eclesiales acerca de la iglesia, tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles. Recordemos que en ese entonces ya habían diversidades de judeocristianos y gentiles que estaban profesando ya y conociendo acerca del evangelio gracias al apóstol Pablo. Ahora, esta parte, permítanme, por favor, para poder entender un poco a qué se refiere Pablo con esta pequeña frase de embajador, quisiera que la estudiáramos. Y esta frase o título que él se está autollamando o dando a conocer a sus oyentes, embajador, tiene términos muy diferentes a lo largo de la historia bíblica, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esto se designa en el hebreo con 3 términos, y el primero de ellos es un título oficial y es la de un mensajero, y eso lo podemos encontrar en Isaías 18:2. Si gustan acompañarme en Isaías, por favor. Hoy en esta tarde vamos a tocar la Biblia demasiado, así que les pido que estén con la Biblia en la mano. En Isaías capítulo 18, versículo 2. Cuando la encuentren, Isaías capítulo 18, versículo 2. Y voy a dar lectura. Si gustan seguirme con la vista o leer juntamente conmigo, está bien. Estábamos hablando de que el primer término o título oficial es la de un mensajero. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 18 de Isaías dice: que envía mensajeros por el mar y en naves junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio. Y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Aquí podemos ver el primer título que se le da a este nombre o a esta palabra en el Antiguo Testamento, que es mensajero. Un mensajero era aquella persona que llevaba algún mensaje, creo que es muy literal, que llevaba algún mensaje de algún rey, de algún oficial o de alguien que está más arriba que él. También otra frase o otro título que se le da a esta palabra embajador en el Antiguo Testamento es intermediario, que también se le puede conocer como un intercesor, alguien que intercede por una persona, y eso lo podemos encontrar en Job 33:23. Aquí Job está diciendo, bueno, para conocer un poquito, si gustan acompañarme a Job 33:22. Y dice: así tuviese acerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciase el nombre su deber. Aquí Job está usando algo figurativo, para mencionar la palabra mediador, que también se le conoce como embajador. Y también la última palabra, la última frase de ese se conoce más, se traduce como embajador, que lo podemos encontrar en Josué 9, en 2 de Reyes 19:9, pero generalmente se traduce más como mensajero. Como mensajero es la frase más conocida, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y por otra parte son conocidos como diplomáticos en nuestro tiempo. Si queremos contextualizarlo, nosotros sabemos bien quiénes son los diplomáticos, embajadores que representan a un país, algún rey o algún gobernante.
También esto se lo conocía en el Nuevo Testamento, que fue mencionado incluso por el mismo Jesús. Y para eso, por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas 19:14. El Evangelio de Lucas 19:14. ¿Ya lo encontraron? Dice el 19:14, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos este reino sobre nosotros. Aquí Jesús está hablando una parábola, pero está metiendo esta frase, embajadores, personas que representaban a alguien enviadas por una misión en sí precisa para dar o conocer o pedir algo. Pero también Jesús lo menciona en Lucas 14:32, vámonos más para atrás, en el mismo Evangelio, Lucas 14:32, y dice de esta manera, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le había una embajada y le pida condiciones de paz. Otra función de un embajador también era la reconciliación, también tenía el deber de ir, de reconciliarse, de dar un mensaje, o de pedir ayuda, o incluso levantar una guerra, como es más conocida en el Antiguo Testamento. Y ahora regresémonos a la carta que vamos a estudiar en esta tarde, Efesios 6, por favor. Y como vemos, aquí se le denominó tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, pero que quiere dar a entender lo mismo, una persona con una misión en sí específica de alguien, de un rey o un gobernante. Pero también en el Nuevo Testamento, como ya les venía mencionando, lo usan de diferente manera. Aquí Pablo lo menciona en varias de sus cartas y una de ellas es en 2 Corintios 5:20, que más tarde lo vamos a leer. Pero Pablo usa esto para referirse a Cristo, pero también para referirse a personas cristianas que están representando a Cristo mismo. Y quisiera que leyéramos Efesios 6:10. Aquí en el último capítulo de Pablo está tratando de todo lo que ya él venía hablando en el contexto del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4 y 5. Aquí Pablo está aterrizando la idea que él quería tratar con todos sus oyentes. Y dice Efesios del capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gustaría que viéramos 2 puntos de estos 2 versículos que vamos a tratar. Y como primer punto, quisiera que viéramos la necesidad de la fortaleza espiritual. Aquí Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese por lo demás, para Pablo, que ya venía hablando acerca de varias cosas y de varios temas, está haciendo un paréntesis, está aterrizando su idea de la que él ya venía hablando. Y dice, por lo demás que ya había hablado, que ya les había mencionado, fortaleceos en el Señor. Para Pablo era importante que sus oyentes tuvieran una fortaleza espiritual, porque él conocía la condición. Él estando preso en Roma, él tenía mensajeros que iban a visitarlo. Pablo precisamente sí estaba cautivo, estaba preso, pero recordemos que Pablo también era ciudadano romano, tenía varias ciudadanías y era uno de los privilegios que él podía tener. Él estaba como un arresto domiciliario, no sé si lo conocen. Cuando él estaba ahí, él tenía en cuenta, sabía la condición de los oyentes que estaban en todas las ciudades donde él había ido. Y aquí con los de Éfeso, él está tratando temas muy delicados. Y aquí él dice, hermanos, tienen que estar fortalecidos en el poder del Señor. ¿Qué es esa fortaleza que Pablo les está pidiendo? Para Pablo, la fortaleza nos lleva a poder tener paz, a poder estar seguros en Cristo, porque recordemos, él estaba preso, estaba cautivo,
¿Quién va a estar alegre o quién va a tener ganas de enviar cartas o ganas de hacer X cosa? Estando en la condición de Pablo. Pero Pablo tenía esa fortaleza de parte de Dios y por lo tanto él pedía a sus oyentes, por lo que yo ya les había hablado, de lo que él trataba en el contexto, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para Pablo esto significa que entre más fortaleza, tiene un creyente, más va a poder resistir a las acechanzas del mal. Entre más fortaleza tenga un creyente en lo que Pablo está diciendo aquí, más fuerte va a estar en las acechanzas del enemigo. Pablo no está hablando de algo que ellos no conocían. Ellos conocían muy bien de lo que estaba hablando él y sabían que Pablo está tocando este punto porque era importante para él. Ellos estaban viviendo en una ciudad pagana donde se hacían ritos totalmente en contra de la voluntad de Dios. Tanto ellos, gentiles como judíos, debían de estar fortalecidos en el poder de Dios para poder resistir a todo eso que los estaba encerrando, al entorno donde ellos estaban viviendo. Algo parecido en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Nuestra realidad no es tan diferente a la de Pablo o la de sus oyentes en ese entonces. Es igual, porque todavía está el mal, todavía estamos aquí. Y esto que Pablo está diciendo también es para nosotros. Debemos de tener fortaleza espiritual para poder resistir a todo lo malo. Él está tratando esto. Esta idea, este versículo es la idea central de este capítulo que Pablo está enviando. Fortaleceos. La idea de él era que sus oyentes entendieran eso. Y creo que sus oyentes sabían muy bien de lo que él estaba hablando. Ellos sabían del tema que estaba tratando Pablo, porque habían hablado con él. Pablo había ido varias veces a Éfeso, había tratado temas delicados con él. Y vemos aquí en el versículo 11 hasta el versículo 17, Pablo toca otro tema muy importante. No vamos a abundar mucho porque es un versículo que podemos tardarnos semanas estudiando, pero vamos a verlo en los puntos más importantes. Y una de ellas es aquí, Pablo menciona acerca de una batalla. Antes de mencionar esto, Pablo habla de la fortaleza, es decir, la fortaleza con lo que Pablo ahorita va a tocar está ligado, está entrelazado, y era necesario que ellos comprendieran qué era lo que Pablo estaba tratando de comunicar. Y aquí Pablo está diciendo, vamos a leer del versículo 11 hasta el 12, y dice de esta manera: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas y gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales y de maldad en las regiones celestiales. Aquí Pablo está está llamando a sus oyentes a que vayan, a que estén listos para esa batalla. Pero ¿cuándo se va a dar la batalla? La batalla se está dando ya. Lo están viviendo todos los días. Estaban en conflicto entre ellos, tanto judíos tenían conflictos entre sí, porque tenían una idea o X idea y no estaban de acuerdo con eso, querían deshacer eso y querían hacerlo a su manera. Pero Pablo les está diciendo a ellos, tienen que estar listos, tienen que estar preparados, tienen que estar fortalecidos para esa batalla que ustedes tienen. Ellos no podían decir, es que Pablo lo está diciendo y no sabe de lo que habla. Pablo lo sabe muy bien. Él recibió el llamado. Recordemos en Hechos cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús. ¿Cómo fue? Jesús lo confrontó. Soy yo el que tú persigues. Y Jesús, cuando él lo llama, él dice, él va a saber lo que es
ser mi seguidor. Él saber las consecuencias de recibir el llamado, de estar en el llamado, de dedicar su vida entera en el llamado. Y por eso Pablo tiene la valentía de decirle a sus oyentes: vístanse de toda armadura de Dios. La armadura que Pablo está tocando aquí, él pues era una persona muy conocedora. Él está hablando de una armadura de un soldado romano. No vamos a hablar un poco por completo, parte por parte, porque sería muy alargado. Pero un soldado romano en ese entonces tenía una vestimenta a la cual ellos usaban. Era necesario que ellos se vistieran de esa manera para salir a la guerra. No podían salir con shorts, con saco, con un tenis ahí. Debían de estar bien preparados, con sus armas puestas, con su armadura puesta, ceñidos, preparados. Porque un soldado que no está armado, un soldado que no está vestido adecuadamente, es un soldado inútil. No va a ganar la batalla. Aquí la idea de Pablo es que un soldado creyente en Jesús debe de estar fortalecido, debe de estar vestido, debe de estar en el poder de Dios. Pero antes de eso, recordemos el contexto. En el capítulo 4, Pablo menciona acerca de la unidad del Espíritu Santo, pero también en varios capítulos del mismo contexto de Efesios, menciona la nueva vida en Cristo. Un punto muy interesante a tocar. Un soldado que está listo, hablando de una persona creyente, que está fortalecido en Dios, es porque ya ha nacido de nuevo, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque conoce a Jesús, ha tenido ese encuentro con Él, así como Pablo lo tuvo, así como Él tiene en cuenta su llamado en la condición en la que está preso. Él tiene gozo. Él está gozoso porque sabe quién es. Hace rato, cuando terminó la alabanza, no me acuerdo si fue Eliab o quién que mencionó: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? El primer paso para ser un soldado, así en la mentalidad de Pablo, es saber tu identidad. No me refiero a tu nombre y apellido, sino tu identidad espiritual en Dios. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿O por qué vienes aquí los domingos? Si no sabes esa respuesta, déjame decirte de que realmente necesitamos saber en dónde estamos parados y frente a quién estamos parados y qué vamos a hacer, qué estamos haciendo con el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y no es un llamado cualquiera. Y en la vida de Pablo lo vemos. En el llamado a la batalla de Pablo, él en varias cartas él menciona acerca de su vida. Si gustan, pueden buscarlo. No les voy a decir para que lo lean y lo busquen. Él en una de sus cartas él menciona, relata toda su vida, todo lo que pasó, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que luchó, pero él en ningún momento se queja de ello, porque él tiene en claro su identidad, el llamado, ese llamado, la cual él usa en el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, no en sillas, no sentado a gusto en el sofá, no sentado a gusto en la casa sin hacer nada, en cadenas, preso, cautivo, aislado, esperando la hora de ser, pues, de morir, si así lo queremos llamar. Él fue muerto por causa del Evangelio y por causa del llamado de Jesús. Él murió. Ahora la idea de él aquí, con sus oyentes, vestidos de toda armadura de Dios. Toda armadura de Dios. En el Antiguo Testamento podemos encontrar, si ustedes han leído, podemos encontrar a un Dios de guerra.
a un Dios de juicio, a un Dios que va delante de su pueblo frente a la batalla ganando. Recordemos el transcurso del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dios iba delante de ellos como un Dios guerrero, luchando con ellos, y Israel lo sabía. Así que los oyentes de Pablo, tanto judíos como gentiles, sabían eso. Y entendían muy bien de lo que Pablo estaba hablando. Y sabían la imagen de Dios como un Dios guerrero, de justicia. Y cuando hablo de justicia me refiero a un Dios también que castiga el pecado. Y aquí en el versículo 13 dice, vamos a leer el versículo 13 y 14, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Aquí Pablo los está diciendo a ellos, les está ordenando, les está diciendo que era necesario que ellos se vistieran. Pablo, estando preso, él tenía en cuenta y tenía esa preocupación por la gente que estaba ahí, porque sabían que como personas, así como nosotros, tenían debilidades, tenían deseos malos, y Pablo lo sabía. Por eso para él era muy preocupante y era necesario que ellos entendieran la necesidad de estar fortalecidos en Dios, de estar preparados para la batalla, pero sobre todo de que conocieran a Jesús como el único Salvador y el medio para poder llegar a Dios. Como segundo punto, quisiera que viéramos algo también muy importante, y es la necesidad de orar e interceder. Ya vimos el primer punto, de estar fortalecidos, y ahora la necesidad de orar e interceder. En los versículos anteriores, antes del 20, del 18 al 19, Pablo menciona esto, y quisiera que me acompañen por favor y lo leyéramos todos. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Conociendo a Pablo a través de sus cartas, nos damos cuenta que él siempre en todas sus cartas él trata de algo muy importante, y realmente que sí era importante que él lo comunicara, y sí es muy importante, y es la oración. La oración, juntamente con la fortaleza que él menciona en el versículo 10, está también ligado con la armadura de un soldado. Cuando la oración está dentro de la vida de un soldado, él comprende aún más el misterio que Pablo está mencionando aquí acerca del Evangelio. La persona que está orando, aquí hay algo que a mí cuando yo lo estaba estudiando me llamó mucho la atención. He leído Efesios muchas veces y entre más lo leo, yo más me quedo asombrada de lo que Pablo trata. Y aquí dice, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo. No dice en la noche cuando te duermas o cuando comas solamente. En todo tiempo. Una vida dedicada a Dios. En la oración, en la fortaleza y sabiendo cómo estamos delante de Dios, conociéndonos a nosotros mismos. Una persona que tiene en claro, o un creyente en la mentalidad del apóstol Pablo, que tiene en cuenta eso, ora en todo tiempo, pero no solamente ora por él. Aquí Pablo menciona algo muy importante, que es interceder también por los otros, también orar los unos
por los otros. Un poco del contexto de la carta es que entre judíos y gentiles en ese entonces estaba habiendo conflictos, roces entre ellos, de ideas, tanto gentiles como judíos se estaban mezclando. Y judíos defendían lo suyo y gentiles no querían salir también de lo suyo. Tanto esclavos como libres estaban teniendo conflicto. Ahí en ese entonces habían esclavos, habían personas libres, judíos. Era un lugar donde había realmente una mezcolanza de todo. Y ahí en el capítulo 5 Pablo habla acerca del sometimiento, de someterse. Primero toca temas acerca del matrimonio, pero no vamos a hablar de eso ahorita, así que descuiden. Después habla acerca de los esclavos. Más tarde habla acerca de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, de los esclavos con los amos y de los amos con los esclavos. Así que cuando Pablo dice interceder los unos por los otros, él los estaba confrontando a que debían de orar por ellos. Tanto los amos debían de orar por sus esclavos, también los esclavos debían de hacerlo con los amos. Los hijos por los padres y los padres por los hijos. Pablo aquí les está pidiendo una vida dedicada a la oración, que estén orando, porque no están en un lugar cómodo, no están en un lugar donde la vida es perfecta, como nos los pintan ahora, donde la vida es tan sencilla que parezca que no hay ningún problema, pero espiritualmente es todo lo contrario. Una persona o un soldado de la mentalidad de Pablo que no esté fortalecido, que no esté dedicada en una vida de oración, es un soldado que no ha conocido ni entendido el misterio del Evangelio de Jesucristo, porque Pablo lo entendió. Su vida se la dedicó a Jesús. Vivió una vida dedicada en oración, dedicada a dar su vida, incluso por el Evangelio. Y sí, lo hizo. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta palabra o este pequeño versículo para los creyentes en Éfeso, ellos estando libres, no estaban igual en la condición de Pablo. Sí, el mal estaba entre ellos, pero recordemos que cuando una persona llega a Cristo es liberado espiritualmente. Está y goza del triunfo del sacrificio de Jesús en la muerte, en la cruz. Por lo tanto, es una persona libre, pero no está ajeno al pecado. Por eso Pablo les recuerda a ellos que debían de orar, porque él lo hacía estando aún en la cárcel. Él lo estaba haciendo. Y los oyentes que estaban recibiendo la carta, ellos sabían la condición de Pablo, sabían cómo estaba él y sabían del sacrificio que Pablo estaba haciendo. Y como último versículo, en el 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Por lo cual soy embajador en cadenas. Ya vimos qué significa o cómo son los términos que se le dan tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un mensajero, un enviado, un mediador que trae consigo misma la voz de Dios. Dios hablando a través de él, y Dios hablaba a través de la vida de Pablo. Ahora, en conclusión, vimos solamente 2 puntos: la necesidad de una fortaleza espiritual y de poder orar e interceder. Estos 2 están ligados a lo que Pablo está tratando cuando él les dice que debían de estar preparados. Ahora, para nosotros, quizás para nosotros hay cosas más importantes en nuestra mentalidad como seres humanos.
Quizás nos preocupamos por no perder la beca, por acabar la carrera, quizás por el novio, no sé, por las cosas en casa, por los problemas familiares, que sí, hasta cierto punto son importantes para nosotros, porque para Pablo no. A Pablo eso no le llamaba la atención. Pablo aquí está hablando de algo espiritual. Él sabía que ellos tenían conflictos, como nosotros, pero aquí les está diciendo: fortalézcanse, porque cuando ustedes están fortalecidos en el poder de Dios, todo eso que los envuelve, el entorno, todo con lo que están viviendo, van a poder con ello. Por eso es importante estar fortalecidos. Y con todo esto me surgió una pregunta que me gustaría hacerles, pero no me la contesten, se la pueden llevar a casa. ¿Qué estábamos haciendo con el llamado de Dios? ¿Qué están ustedes haciendo con el llamado de Dios? Es más, o si han recibido el llamado de Dios. Si no lo han recibido, ¿por qué? Y si lo han recibido, ¿qué están haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo ustedes? Aquí Pablo está actuando. Aquí Pablo está preso, está cautivo, está enviando cartas, está siendo responsable de su llamado. Él está activo porque sabe y tiene en cuenta su llamado. Como lo dije en un principio, ¿ustedes conocen su llamado? Si no, hoy es un buen tiempo, un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude. Porque yo sé que somos jóvenes, unos no tantos, pero otros sí. Y como jóvenes, adolescentes, necesitamos verdaderamente saber quiénes somos en Dios. Porque estamos en un mundo caído, lleno de maldad, donde las cosas te lo pintan de manera donde tú dices, wow, donde nuestras ideas son lo primordial para nosotros. ¿Y Dios dónde queda? ¿El llamado dónde queda? La misericordia de Dios está en nuestras vidas, pero recordemos, como lo dije, aquí Pablo presenta a un Dios guerrero, pero también un Dios de justicia. Entonces, ¿cómo estamos? Vamos a ponernos de pie, vamos a reflexionar en nuestra vida, cómo estamos con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder conocer nuestro llamado, conocernos a nosotros mismos como Pablo lo hizo. Pablo se entregó y murió por causa del Evangelio. Me gustaría leerles una carta que también lo escribió Pablo estando en la cárcel. Es Filipenses capítulo 3 versículo 14 y dice: prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Jesús. Estando en la cárcel, seguía la meta. Vamos a orar. Si tú en este momento quieres pedirle a Dios que te ayude a poder saber, a poder conocerte a ti mismo y la necesidad de ser fortalecido, de estar preparado, como lo menciona Pablo, como un soldado preparado para la batalla que comienza todos los días. No va a llegar un día en que tienes que estar preparado, es todos los días. Cuando abres los ojos, cuando te levantes de la cama, tienes que estar preparado. Todo lo que corre por tu mente, todo lo que piensas hacer, todo lo que actúas, tienes que estar listo, preparado. Si no lo estás, pídele a Dios: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque con la vida de Pablo, Señor,
Tú nos has mostrado, Señor, y que nosotros debemos de atender tu llamado. Debemos de representarte a ti, Señor, como dignos embajadores tuyos, así como lo fue Pablo. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que has tenido en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has llamado, Señor. Y así como lo dijo David, tú nos has elegido, Señor. Y nos escogiste estando aún en el vientre de nuestra madre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este momento a poder entender, Señor, el misterio de tu evangelio. A poder entender, Señor, lo que significa ser cristiano, creyente, y que cree en ti, que te conoce. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú ayudes, Dios, a cada uno de los jóvenes que están aquí. Tú los conoces, Señor, perfectamente. Sabes sus necesidades, sus preocupaciones, Señor, sus inquietudes. Conoces sus debilidades, Señor, más que ellos mismos. Y de esa manera, Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de su vida. Y te pido también, Señor, que tú los guíes para que ellos te conozcan, para que ellos entiendan, Señor, que hay una necesidad tremenda de poder conocerte. Que hoy, Señor, el mundo está más caído que nada, Señor. Que hay cosas que aparentan ser bonitos, pero realmente no lo son. Y necesitamos, Señor, estar preparados todos los días para poder vencer al mal, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos llenes del Espíritu Santo y que pueda obrar en nosotros, Señor, para que podamos conocerte a ti y que llevemos, Señor, una vida de fortaleza, que podamos llevar, Señor, una vida de oración, que podamos, Señor, orar los unos por los otros, preocuparnos, Señor, por aquel que está sufriendo, sentir la necesidad, Señor, del que está sufriendo. Gracias, Dios, por tu amor y gracias por mostrarnos, Dios, que necesitamos conocerte todos los días. Gracias, Señor, porque a través de la carta de Pablo, a través de la carta de Efesios, hemos conocido, Señor, que nosotros te necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido, Señor, que nos guíes. Te pido también, Señor, que si alguno de nosotros tenga algún problema, Señor, que nos tenga preocupados, aturdidos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, mostrando tu fidelidad, así como lo hiciste en la vida de Pablo, así como lo hiciste, Señor, en la vida de cada uno de los que te sirvieron. También, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque hemos podido reunirnos y te doy gracias también porque tú me has dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y en tu nombre, Señor, confiamos en ti y te damos gracias, Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Pues, gracias y vayámonos recordando eso.